Mi hermano se acostó con mi novia, la dejó embarazada y ahora mis padres quieren mi herencia para dársela. Pero no esperaban lo que yo tenía preparado para ellos. Soy un hombre de 26 años que creció en un hogar tradicional. Mis padres son inmigrantes de primera generación que trabajaron incansablemente, dedicando entre 60 y 70 horas semanales a su pequeño negocio con tal de ofrecernos una buena vida en este país. Sin embargo, trajeron consigo muchas costumbres de su país de origen, incluyendo ideas bastante estrictas sobre el noviazgo, el matrimonio y el honor familiar. Mi padre, de 58 años, fundó una empresa de construcción tras años de ahorro, y con el tiempo logró que fuera un éxito. Comenzó solo, con una camioneta, y para cuando yo estaba en la universidad, ya tenía 25 empleados y cerraba contratos millonarios. Mi madre, de 56, se encargaba de la contabilidad y los insumos de oficina. Juntos, construyeron una vida cómoda para nuestra familia. Mi hermano menor, Iván, 24, también trabajaba en la empresa, pero en el área de ventas. Siempre fue el carismático, el que sabía conectar con los clientes. Yo, en cambio, era más reservado. Prefería los ordenadores y la programación. Típica dinámica entre hermanos. Él era el popular, yo el callado. Además, tenemos una hermana pequeña, Laura, de 12 años, que llegó cuando yo tenía 14. Fue una sorpresa para todos, pero es la niña más dulce que existe. Hace 2 años conocí a Julieta, de 25, en la fiesta de cumpleaños de un amigo. Era, honestamente, hermosa. Cabello rubio, ojos azules, de esas personas que llaman la atención apenas entran a una habitación. Trabajaba en marketing para una empresa de moda de lujo y siempre iba impecable, como salida de una sesión de fotos. Cuando empezó a hablar conmigo en esa fiesta, no podía creerlo. No soy feo, pero tampoco soy el tipo de hombre que suele atraer a alguien como ella. Mido 1,75, complexión normal, uso gafas, el típico perfil de desarrollador. Pero ella parecía muy interesada. Reía con mis chistes, escuchaba mis historias sobre tecnología, y hubo conexión. Nuestra primera cita fue en un restaurante caro del centro, apenas podía pagarlo, pero verla sonreír valía cada centavo. 6 meses después, le propuse matrimonio. Quizá demasiado rápido, pero cuando crees que has encontrado a la persona correcta, ¿para qué esperar? Gasté $6,500 en el anillo. Para mí era mucho. Tuve que usar mis ahorros, pero su expresión al recibirlo lo justificaba todo. Planeábamos casarnos a finales del año siguiente, y yo no podía estar más feliz. Sin embargo, desde el inicio mi familia tuvo una actitud extraña hacia ella. Mis padres me miraban como diciendo, ¿de verdad, ella? Nunca lo dijeron en voz alta, pero era evidente que preferían que me casara con alguien de nuestra cultura. Aún así, era mi vida. En cambio, Iván y Laura parecían llevarse muy bien con Julieta. Especialmente Iván, que siempre estaba presente cuando ella venía, riéndole los chistes y halagando su ropa o su peinado. En ese momento lo agradecía. Pensaba que era bueno que mi hermano se esforzara por conectar con mi futura esposa. Cuán equivocado estaba. Julieta y yo no vivíamos juntos porque mis padres habrían enloquecido. Seguían firmes con eso de no convivir antes del matrimonio. Como ambos trabajábamos en distintos puntos de la ciudad, solíamos vernos los fines de semana. Yo confiaba plenamente en ella. Le había dado un anillo. Teníamos fecha y lugar reservado. Todo estaba encaminado. Un sábado cualquiera, a unos 8 meses del compromiso, fui a su departamento. Pasamos un día normal, almuerzo, series, nada fuera de lo común. Luego fue a ducharse y su teléfono empezó a vibrar sobre la mesa. Nunca antes había revisado su celular. Creía en la confianza, pero no dejaba de sonar, como si alguien intentara comunicarse con urgencia. Lo tomé pensando que podría ser una emergencia. La pantalla mostraba varios mensajes de Iván Trabajo, con previsualizaciones que me helaron la sangre. Aún tengo tu sabor en los labios. ¿Cuándo podré verte otra vez? Él no sospecha nada. Jajaja. No conocía a nadie más llamado Iván. Mis manos temblaban mientras desbloqueaba el teléfono. Ella usaba mi fecha de nacimiento como contraseña. Otro golpe. Lo que encontré fue devastador. Mi hermano Iván. No solo eran mensajes coquetos. Había fotos explícitas, descripciones de encuentros íntimos, bromas internas. Todo era una relación paralela que llevaba meses. Revisé el inicio del chat, 2 semanas después de que presenté a Julieta en la familia. Había mensajes planeando verse cuando yo viajaba por trabajo. Cuando decía que salía con amigas o se quedaba trabajando tarde, en realidad estaba con él. Y lo peor, las comparaciones. Burlas sobre lo aburrido que era en la cama. Comentarios sobre que Iván era más grande y sabía cómo complacerla. Incluso decían que mi salario no alcanzaba para su estilo de vida, pero que tal vez con el tiempo accedería al dinero familiar gracias a Iván. Sentí que me arrancaban el aire del pecho. Me quedé paralizado mientras el agua de la ducha seguía corriendo. Algo en mí se rompió. Necesitaba pruebas. Tomé capturas de todo y me las envié por correo. Luego revisé la galería y encontré aún más. Fotos escondidas, videollamadas, capturas de pantalla. Dejé el teléfono donde estaba y me senté, intentando asimilarlo. Julieta salió del baño con la toalla en el cabello, sonriendo como si nada. Cariño, ¿qué quieres cenar?
preguntó alegre. No podía mirarla. Creo que me voy a ir, dije apenas, con voz extraña incluso para mí. Ella se confundía. ¿Qué? ¿Por qué? Pensé que pasarías la noche aquí. Surgió algo del trabajo. Una emergencia. Mentí con frialdad. Necesitaba tiempo para pensar. Oh, qué mal. ¿Vas a volver más tarde?, preguntó, haciendo ese puchero que antes me enternecería y ahora me daba náuseas. No sé, te escribo. Me puse la chaqueta y me dirigí a la puerta. ¿Estás bien? Te ves raro, me dijo alzando la voz. Me detuve. Parte de mí quería enfrentarla, gritarle, exigir respuestas. Pero sabía que si comenzaba, no podría detenerme. Tenía que pensar con frialdad. ¿Todo bien?, respondí sin girarme. Solo estoy estresado por el trabajo. Salí, subí al coche y me quedé allí, con las manos aferradas al volante hasta que los nudillos se pusieron blancos. Luego grité, un grito profundo, primitivo, que me desgarró la garganta. Golpeé el volante hasta que me dolieron las manos. Cuando llegué a casa, ya tenía el teléfono lleno de mensajes de Julieta. ¿Llegaste bien? Avísame si vas a volver esta noche. El primer mensaje me golpeó como un puñal en el estómago. Ya te extraño. Cada palabra era una burla cruel, como si no acabara de destruir todo. No mostraba remordimiento, ni culpa, nada. Ella me enviaba mensajes cariñosos mientras, probablemente, le escribía a Iván para acordar su siguiente cita a escondidas. No le contesté. En su lugar, tomé capturas de pantalla de todos los mensajes y fotos, y las guardé en una carpeta cifrada. Luego, las reenvié a nuestro grupo de amigos con un simple texto. Esto es por lo que Julieta y yo terminamos. Mi hermano Iván y mi ex prometida llevaban meses viéndose a mis espaldas. Después bloqueé ambos números y apagué el teléfono. Esa noche no pude dormir. No era dolor, ni siquiera tristeza. Era una mezcla entre incredulidad y una furia contenida que no sabía cómo canalizar. Lo único que podía pensar era en los mensajes, en cómo debieron reírse de mí mientras hacían lo suyo. En la mañana siguiente, después de pasar por una montaña rusa emocional, sentí algo muy claro: rabia. Llamé al trabajo para avisar que estaba enfermo, metí algo de ropa en una mochila y manejé durante 3 horas hasta la casa de mis padres. No avisé, no llamé, necesitaba que Iván no tuviera tiempo de armarse ninguna excusa. Llegué cerca del mediodía. El camión de mi padre no estaba, así que supuse que seguía en el trabajo. Perfecto, quería enfrentar a Iván primero. Cuando entré, lo encontré relajado en el sofá, jugando videojuegos como si su mundo estuviera intacto. Mamá, en la cocina, preparaba el almuerzo. Ninguno de los dos esperaba verme. ¿Qué haces aquí, Elías?, preguntó mi madre, sorprendida. ¿Todo bien? No respondí. Caminé hacia el televisor, desconecté la consola de Iván y conecté mi teléfono. Él protestó molesto. ¿Qué te pasa, idiota? Estaba en medio de una partida. Ignoré su berrinche. Proyecté en la pantalla las capturas, mensajes subidos de tono, fotos, conversaciones completas. Mi madre soltó un grito ahogado, tapándose la boca. Iván pasó de molesto a perplejo, y luego sonrió. ¿De verdad se estaba burlando? ¿Qué es esto?, preguntó mamá con la voz temblorosa. Pregúntale a tu hijo querido, dije con rabia contenida. Pregúntale cómo se acostó con mi prometida durante meses. Cómo se burlaban de mí mientras yo seguía confiando en ellos. Iván, con esa sonrisa asquerosa todavía en la cara, respondió. Sí, lo hice. ¿Y qué? Ella no era feliz contigo. Me buscó. Me dijo que no sabías complacerla. Algo dentro de mí se rompió. Atravesé la mesa de centro de un salto y le di un golpe directo a la mandíbula. Se tambaleó pero enseguida se abalanzó sobre mí. Terminamos cayendo contra una mesita, derribando una lámpara que se hizo pedazos. Mamá gritaba, suplicando que nos detuviéramos, pero no oía nada más que el zumbido de mi furia. Le solté varios puñetazos antes de que papá llegara corriendo, seguramente alertado por mamá. Entre los dos apenas lograron separarnos. Iván tenía la nariz sangrando, yo, los nudillos abiertos, pero al menos, esa maldita sonrisa había desaparecido. ¿Qué demonios está pasando aquí?, gritó papá, mientras mamá sollozaba. Intentó hablar, pero apenas logró decir, Iván y Julieta, y se quebró. Papá miró las imágenes en la pantalla, luego nos observó a los dos. En segundos, pasó del desconcierto a la furia absoluta. ¿Es verdad eso?, le preguntó a Iván con un tono peligroso. Iván, limpiándose la sangre de la cara, volvió a sonreír. ¿Y qué si lo es? No es mi culpa si ella me prefirió. Papá se puso rojo como nunca lo había visto. Lo señaló con firmeza. Tienes una semana para recoger tus cosas y largarte de esta casa. Lo que hiciste con tu hermano no tiene perdón. Sentí un pequeño alivio. Por lo menos mis padres veían lo grave que era esto. Me quedé esa noche en la casa. Quería asegurarme de que Iván no intentara algo más. Pero 3 días después, el giro más absurdo llegó. Iván organizó una reunión familiar y soltó la bomba. Julieta estaba embarazada. Pensábamos decírselo después, pero ya que, anunció con desfachatez, van a ser abuelos. Y de pronto, todo cambió. Mis padres, que horas antes lo habían echado,
ahora estaban conmovidos. No podemos darle la espalda a nuestro nieto, decía mamá. Hay que apoyarlo. Como si embarazar a mi prometida lo eximiera de todo. Ella era mi prometida. ¿Cómo pueden aceptar esto? Grité. Mamá me miró y dijo algo que me hizo estallar. Tal vez, si hubieras sido un mejor compañero, no habría buscado a otro. Grité. Descargué todo. Les eché en cara cómo estaban normalizando una traición monumental. Me pidieron que me calmara, que no hiciera más drama, que la familia tiene que estar unida en momentos difíciles. ¿Familia? ¿Esto les parece familia? Exclamé. Me traicionaron, los dos. Y ustedes lo justifican por un bebé. Papá intentó suavizarlo. No se trata de tomar partido, se trata de hacer lo correcto para el niño. ¿Y qué hay de lo correcto para mí? ¿A alguien le importa eso? El silencio fue la única respuesta. En ese momento, supe que había terminado con todos ellos. Empaqué mis cosas, les pedí que no volvieran a buscarme y me fui. La única que no bloqueé fue Laura, porque era una niña y no tenía culpa de nada. 3 semanas después, mamá consiguió otro número y me envió una invitación de boda. Iván y Julieta se casaban. De verdad esperaba que asistiera por la unidad familiar o alguna estupidez parecida. Le respondí con lo que se merecía, la bloqueé otra vez y seguí con mi vida. Creí que alejarme me traería paz, pero no se puede escapar del drama familiar tan fácilmente. Evitaba a todos, excepto a Laura. Me enfocaba en el trabajo, en el gimnasio, en poner en orden mi vida. Pero los problemas encuentran la manera de rastrearte. 2 meses después, mi primo Daniel, uno de los pocos con los que aún hablaba, me llamó sin aviso. Tienes que saber esto, dijo. Acabo de volver del baby shower de Julieta. Tus padres lo organizaron en su casa. Contrataron catering, decoraciones, de todo. Costó una fortuna. No me sorprendió. Iván siempre fue su favorito. Pero lo peor vino después. Hay algo más. Están diciendo cosas horribles de ti. Que te fuiste porque estabas celoso de que Julieta te dejara por Iván. Que te volviste violento y lo amenazaste. Que por eso tuvieron que casarse tan rápido, para protegerla a ella y al bebé. Me quedé sin palabras. Estaban intentando pintarme como el villano, como si yo fuera el causante de todo, después de lo que realmente me hicieron. Pero había más. Tyler me llamó para contarme. Me dijo que mi madre estaba mostrando unos supuestos mensajes que, según ella, yo le había enviado a Iván, amenazándolo. Pero él sabía que eran falsos porque las fechas no coincidían con el momento en que yo le había dicho que lo había bloqueado. Estaban fabricando pruebas para hacerme quedar mal. Genial. También andaban diciendo por ahí que yo había intentado perjudicar el negocio familiar, supuestamente desviando a los clientes hacia la competencia. Incluso mi padre se quejaba de haber perdido un contrato importante por mi culpa. Lo absurdo es que ni siquiera me había comunicado con ningún cliente. No había cruzado palabra con nadie relacionado con la empresa desde que me fui. ¿Y por qué me cuentas todo esto? Le pregunté a Tyler. Porque es una locura, hombre, respondió. Yo sé bien lo que pasó. Vi las capturas de pantalla que me mandaste. Ellos están intentando reescribir la historia, y no está bien. Le agradecí por decirme la verdad y colgué. Sentí como la sangre me hervía otra vez. ¿En serio? ¿Así era como me iban a pagar? Me traicionaron y ahora me estaban señalando como si yo fuera el malo del cuento. Me dieron ganas de enfrentarme a todos y ponerlos en su lugar, pero sabía que volver a su círculo de toxicidad solo iba a arrastrarme más. Guardé silencio y traté de centrarme en mi propia vida, aunque por dentro sentía una rabia hirviente constante. Unos días después, Laura me escribió para decirme que su madre estaba diciéndole a todo el mundo que yo necesitaba conseguir una buena chica y casarme pronto. No porque estuviera preocupada por mi bienestar, sino porque no quería que la gente hablara de Iván, mi hermano menor, casado y con un bebé en camino antes que yo. Típico de mi madre, más pendiente de las apariencias que de lo que realmente importa. Nunca le importó que Iván destruyera mi relación ni que me rompiera el corazón. No. El verdadero problema era lo que los demás pudieran pensar de él. Tu mamá le dice a todos que eres muy exigente y por eso sigues soltero, escribió Laura. Dice que deberías cambiar y buscar una buena chica de nuestra comunidad. La boda se celebró unas semanas después. Por supuesto, no fui. Tyler fue quien me contó los detalles. Al parecer, fue un evento lujoso que costó alrededor de $35.000. Mis padres se lucieron con la decoración, la comida y todo lo demás. Le dijeron a todos que yo no había podido asistir por compromisos laborales. Claro, cómo no. Lo que me dejó perplejo fue ver a Julieta, la ex que me engañó con mi hermano, luciendo un anillo nuevo de 3 quilates. ¿De dónde había sacado Iván dinero para algo así? En la empresa familiar ganaba, como mucho, $45.000 al año. No había que ser un genio para deducir que mis padres probablemente lo habían pagado. Julieta le decía a todos que Iván era un gran proveedor y que algún día se haría cargo del negocio familiar, me dijo Tyler. Y tu madre asentía como si eso ya estuviera decidido. Eso dolió. Desde los 15 años había trabajado todos los veranos en esa empresa. Papá solía decir que, algún día, Iván y yo llevaríamos el negocio juntos. Pero ahora, de repente, el futuro ya estaba decidido solo porque mi ex quedó embarazada. Intenté no pensar más en eso. Me enfoqué en mi trabajo,
Conseguí un ascenso como desarrollador senior, empecé a ir al gimnasio y hasta salí un par de veces con alguien, aunque nada serio. Todavía tenía muchas heridas sin cerrar. Alquilé un departamento bonito en el centro, compré muebles decentes y me propuse empezar de nuevo. Pasó casi un año y al fin sentía que estaba recuperando mi identidad. Incluso conocí a una chica simpática en el trabajo. Nada formal aún, pero habíamos salido un par de veces y me sentía moderadamente optimista. Durante un tiempo todo estuvo tranquilo. Llegué a pensar que mi familia, por fin, me había dejado en paz. Pero una noche, cerca de las 11, recibí una llamada de Laura. Algo en su tono me inquietó de inmediato. Al contestar, apenas podía hablar de lo fuerte que lloraba. Papá tuvo un infarto, logró decir al fin. ¿Se fue? Mamá dijo que no te llamara, pero yo pensé que debía saberlo. Me quedé paralizado. A pesar de todos los conflictos, seguía siendo mi padre. Pero lo que realmente me dolió fue que fuera Laura quien me lo comunicara. Mi madre ni siquiera se tomó la molestia de avisarme. Me enteré por mi hermana menor. Ella me explicó que papá había estado con dolores en el pecho durante semanas, pero que decidieron no contarme nada. Mi madre pensó que no era necesario involucrarme. Mi propio padre estaba muriendo y ellos creyeron que no merecía saberlo. El funeral será el jueves, dijo Laura. Por favor, ven, te necesito. ¿Cómo iba a negarme? Al día siguiente compré un pasaje para regresar. Todo el drama ya no importaba. Solo quería acompañar a Laura y despedirme de mi padre. Reservé una habitación de hotel en lugar de quedarme en la casa familiar, pensando que así evitaría el conflicto. Al llegar a la casa antes del funeral, me sentí como si hubiera entrado en una trampa. Mi madre y Iván comenzaron a gritarme apenas crucé la puerta. Pero la peor fue Julieta. Estaba ahí, con su bolso de diseñador, seguramente otro regalo de mis padres, uñas postizas, extensiones y maquillaje exagerado, cargando al bebé y gritándome. ¿Cómo te atreves a aparecer por aquí? ¿Vienes solo por el dinero? ¿Abandonaste a esta familia y ahora regresas por interés? La misma persona que me traicionó con mi hermano, vestida con joyas que parecían costar más de $30.000, tenía la audacia de decirme eso. ¿Crees que puedes regresar después de ignorarnos durante un año? Seguía gritando. Nadie te quiere aquí, ¿verdad, Iván? Por supuesto, Iván la respaldó. Solo volviste porque papá murió y quieres tu parte. Pues adivina qué. No vas a recibir nada. Papá cambió su testamento después de que te fuiste. No respondí, simplemente caminé por la casa hasta encontrar a Laura, que estaba encerrada en su habitación intentando escapar del caos. La abracé fuerte y le prometí que siempre estaría para ella. El funeral fue tenso. Todos me miraban como si fuera a causar una escena. Pero yo solo bajé la cabeza, me senté junto a Laura y traté de concentrarme en despedirme de mi padre. Ni siquiera pude llorar bien. Estaban todos tan obsesionados con el dinero y el drama que apenas se habló del hombre que habíamos perdido. Era repugnante. 3 días después, se leyó el testamento. Nos reunimos en la oficina del abogado de papá, mi madre, Iván, Julieta, que no tenía ningún derecho legal a estar ahí, pero insistió, Laura y su tutora legal porque era menor de edad. Se respiraba tensión. Julieta me lanzaba miradas triunfales, como si supiera algo que yo no. Iván no dejaba de sonreír con esa misma expresión con la que lo enfrenté por su traición. Mamá solo lucía agotada y triste. El abogado, el señor Ramírez, empezó a leer, y entonces los rostros cambiaron por completo. Papá me había dejado el 60% de su patrimonio, incluyendo la empresa de construcción, valuada en casi 3.8 millones. La casa familiar estaba valuada en 850.000 y había alrededor de $500.000 en inversiones líquidas. Laura recibió el 30%, mamá el 10%, e Iván, ese traidor, absolutamente nada. Ni un centavo. El señor Ramírez explicó que papá había actualizado su testamento 6 meses antes, eliminando por completo a Iván de la herencia. Durante la lectura del testamento, se incluyó incluso una carta personal dirigida a mi hermano Iván. En ella, nuestro padre fue claro: te he eliminado de mi testamento porque lo que hiciste con tu hermano fue imperdonable. Lo traicionaste de la peor manera, y lejos de mostrar arrepentimiento, exhibiste tu relación con su prometida. Ese no es el hombre que crié. Espero que algún día comprendas la gravedad de tus actos. Ver sus rostros en ese momento fue impactante. Mi madre se puso completamente pálida, e Iván se levantó de golpe gritando que aquello no era justo, asegurando que de alguna forma yo había manipulado a papá. Pero fue Julieta la que perdió totalmente el control. Comenzó a gritar como fuera de sí: esto es una locura. Tenemos un bebé, necesitamos ese dinero. Él no lo merece, decía señalándome, mientras el rímel se deslizaba por su cara. Ni siquiera ha estado aquí un año. Nosotros hemos cuidado de tus padres, somos su familia. Yo estaba paralizado. No me esperaba nada después de todo lo que había pasado, pero allí estaba, escrito sin lugar a dudas. Papá había tomado una decisión. A pesar de que en el pasado no se atrevió a defenderme cuando más lo necesitaba, al final dejó clara su postura. Después de la conmoción inicial, Iván y Julieta empezaron a exigirme que renunciara a mi parte de la herencia. Ella repetía:
¿Ya tienes suficiente dinero con tu trabajo en tecnología? ¿Para qué quieres esto? Nosotros tenemos una familia que mantener. Como si el simple hecho de estar embarazada le otorgara derechos sobre lo que me correspondía. Iván gritó: yo he trabajado todos los días en la empresa, debería ser mía. Finalmente, le respondí con frialdad: tal vez debiste pensarlo antes de acostarte con mi prometida. La situación se volvió tan tensa que el abogado tuvo que amenazar con llamar a seguridad para que se calmaran. Pero no terminó ahí. Mientras me retiraba del edificio, Iván me interceptó en el estacionamiento. Se acercó a mi cara y me soltó: esto no ha terminado. Vas a lamentarlo si no compartes. Sabemos dónde vives. Solté una carcajada y le contesté: adelante. Intenta algo. Veamos cómo te va. Luego subí a mi coche y me fui. Estaba cansado de dejarme intimidar. Una semana después de la lectura del testamento, comenzaron a ocurrir cosas extrañas. Primero, alguien rayó mi coche en el estacionamiento del hotel con la palabra ladrón grabada en la pintura. Luego empezaron a llegarme mensajes amenazantes desde números desconocidos: duerme con un ojo abierto o los accidentes pasan todo el tiempo. Fui a la policía, pero sin pruebas concretas, no podían hacer mucho. Días después, recibí un paquete sin remitente en la recepción del hotel. Dentro había un conjunto de fotos impresas, en el trabajo, en el gimnasio, en restaurantes, incluso con amigos. Me estaban siguiendo. La nota que lo acompañaba decía: comparte tu fortuna o atente a las consecuencias. Llamé de inmediato a mi abogado y le mostré todo. Me ayudó a presentar una orden de restricción contra Iván y Julieta. También contraté una empresa de seguridad privada para revisar mi coche y mi habitación. Encontraron un rastreador GPS adherido magnéticamente a la parte inferior del vehículo. Estas personas estaban realmente acosándome. Esto se estaba volviendo peligroso. Mi asesor de seguridad fue claro: ya no son simples amenazas. Te están vigilando activamente. Me cambié a otra habitación del hotel bajo un nombre falso y comencé a alterar mis trayectos al trabajo. Vivía como si estuviera dentro de una película de suspenso, siempre alerta, mirando por encima del hombro. Aunque la orden de alejamiento fue concedida, eso no detuvo a Julieta. Empezó a llenar las redes sociales de publicaciones en las que afirmaba que yo estaba robándole un bebé inocente y destruyendo a la familia. Incluso creó una campaña de GoFundMe solicitando $100,000, alegando que estaban a punto de quedarse sin hogar por mi codicia. La descripción era una sarta de mentiras: el hermano de mi esposo nos robó la herencia con engaños y manipulación. Estamos por perder nuestro hogar y no podemos pagar las facturas médicas de nuestro hijo. Por favor, ayúdennos a luchar contra esta injusticia. Lo más indignante fue que varias personas le creyeron. Ya habían recaudado casi $15,000 cuando me enteré. Mientras tanto, mi madre comenzó a llamarme desde distintos números. Algunas veces intentaba hacerme sentir culpable, otras simplemente me amenazaba: tu padre estaría decepcionado de cómo tratas a tu hermano, o vas a arrepentirte de darle la espalda a tu familia. Bloqueaba cada número nuevo, pero era agotador. Laura, mi sobrina de 12 años, también fue involucrada en todo esto. Me escribió para contarme que su madre y mi hermano estaban presionándola para que les cediera parte de su herencia cuando cumpliera 18. Estaban manipulando a una niña. Le dije que no firmara nada y que yo protegería lo que le correspondía. La gota que colmó el vaso fue cuando alguien intentó hackear mis cuentas bancarias y el correo de mi trabajo. El equipo de seguridad informática rastreó la dirección IP hasta, por supuesto, el complejo de departamentos de Iván y Julieta. Fue entonces cuando entendí que ya no podía seguir en modo defensivo. Contraté al mejor contador forense que encontré, un hombre llamado Miguel, experto en disputas empresariales familiares. Le pedí que revisara a fondo los registros de la empresa de mi padre. Necesito saber si hay algo fuera de lugar. Lo que sea. 2 semanas más tarde, Miguel me llamó: tienes que ver esto. Me envió un informe detallado. Lo que encontró fue oro puro. Durante los últimos 2 años, Iván había estado desviando fondos de la empresa. Cantidades pequeñas, lo suficiente para pasar desapercibido, pero en total sumaban más de $65,000. Estaba creando cuentas falsas de proveedores y autorizando pagos que iban directo a su cuenta personal. No me sorprendió que pudiera costear ese anillo tan lujoso para Julieta y sus caprichos de diseño. Llevaba años robándole a nuestro padre, y los tiempos coincidían perfectamente. Comenzó a desviar dinero justo cuando empezó su aventura con Julieta. Por mi cuenta, mandé investigar el pasado de ella. El investigador privado descubrió un patrón: relaciones con hombres adinerados, regalos costosos, y luego, adiós. Se había comprometido 2 veces antes de mí, ambas con hombres con dinero, y ambas veces las relaciones terminaron justo después de que ella recibiera regalos importantes. Tiene un patrón bien definido, me explicó el detective. Encuentra hombres con dinero o potencial, se compromete, saca todo lo que puede, y desaparece. No fuiste el primero, y tu hermano no será el último, a menos que siga soltando dinero. Además,
Mientras suplicaban en su campaña de recaudación que vivían en la miseria, se descubrió que acababan de pagar la entrada de un BMW nuevo y estaban planeando unas vacaciones en Cancún. Mientras intentaban pintarse como víctimas, en realidad estaban defraudando a donantes y acosándome al mismo tiempo. Pero el golpe más fuerte llegó cuando el investigador privado descubrió algo que superó todo lo anterior. Julieta seguía en contacto con uno de sus exnovios, un banquero de inversiones casado que le enviaba dinero con frecuencia. Había pruebas claras, recibos de hoteles, reservas para cenas. Todo apuntaba a que mantenía un romance mientras aún estaba casada con mi hermano y cuidaba de su recién nacido. Decidí que era hora de actuar con toda esa información. Primero, mi abogado contactó a la policía con las pruebas del desfalco. Los documentos eran irrefutables, transferencias bancarias, facturas falsas, toda una red de movimientos sospechosos. Iván fue arrestado por fraude y malversación 2 días después. Ver su rostro en las noticias locales fue una sensación más satisfactoria de lo que imaginaba. Los cargos eran graves, robo mayor y fraude corporativo. Por la cantidad que había robado, podía enfrentarse a una condena de prisión. Y como ahora yo era el accionista mayoritario de la empresa, fui quien tomó la decisión de proceder con la denuncia formal. No dudé. Después, mi abogado presentó una queja ante GoFundMe, aportando pruebas de que Iván y Julieta estaban cometiendo fraude. Incluimos estados bancarios que evidenciaban compras de lujo recientes, documentos que demostraban que no estaban en riesgo real de quedarse sin hogar, y capturas de pantalla de redes sociales de Julieta mostrando sus compras mientras se hacía pasar por necesitada. La plataforma eliminó la página en menos de 24 horas, los bloqueó permanentemente y todos los donantes recibieron reembolsos junto con una notificación explicando que la campaña era fraudulenta. Las redes de Julieta estallaron de comentarios furiosos. La gente exigía explicaciones, insultaban, pedían devoluciones. Pero aún no había terminado. Enviamos cartas de cese y desistimiento tanto a Iván como a Julieta, exigiendo que eliminaran las publicaciones difamatorias sobre mí. Adjunto a esas cartas iban capturas de cada publicación junto con la advertencia de que, de no eliminarse, presentaríamos una demanda formal por difamación. No tardaron en desaparecer. Y por si fuera poco, envié de forma anónima a Iván toda la evidencia del engaño de Julieta con el banquero, recibos, mensajes, fotos. Todo, incluí una nota, de tal padre, tal hijo. Supongo que eligió a alguien con más dinero. Más tarde me enteré por Tyler que Iván enfrentó a Julieta fuera de un restaurante. Al principio ella negó todo, luego lo admitió, pero lo culpó a él por no darle suficiente atención, y terminó atacándolo por ser controlador y celoso. Un guión clásico. Supuestamente estaban tomándose un tiempo, pero nadie apostaba a que eso durara. Eran demasiado dependientes de la toxicidad del otro. Lo que verdaderamente me enorgullece fue cómo manejé la herencia. Utilicé parte del dinero para crear un fideicomiso irrevocable a nombre de Laura, que cubriría sus estudios universitarios y le entregaría un fondo de ahorro al cumplir 25 años. Ni mi madre, ni Iván, ni siquiera yo podía tocar ese dinero. Era solo para ella, a salvo del caos familiar. En cuanto a la empresa, contraté administradores profesionales para que la manejaran a diario, lo que me permitió generar ingresos estables sin involucrarme directamente. Conservé a los empleados más competentes y me aseguré de que supieran que sus puestos estaban seguros. Incluso les otorgué bonos por el tiempo en que sus salarios estuvieron congelados mientras se resolvían los temas legales. La casa fue otro asunto interesante. Pude haberla vendido, pero se me ocurrió algo mejor. Sabía que mi madre no podía comprar mi parte ni tenía medios para mudarse. Así que le propuse un trato. Podía seguir viviendo allí, pero tendría que pagarme alquiler. No al precio de mercado, claro, pero lo suficiente para recordarle cada mes que su hijo favorito arruinó todo. Le dije por teléfono, puedes quedarte, pero ahora la casa es mía. ¿Pagarás 800 al mes? Una cifra muy por debajo del valor real. La otra opción es venderla y buscar a dónde irte. Lo aceptó entre lágrimas y reproches. A mí no me afectó. Cada vez que recibo ese cheque, recuerdo que ella eligió al hijo equivocado. Un mes después de que Iván ingresara a prisión, Julieta apareció en la puerta de mi hotel. No sé cómo me encontró, pero allí estaba, sin ropa de diseñador ni joyas costosas, solo una mujer desesperada enfrentando las consecuencias. Por favor, suplicó con los ojos llenos de lágrimas. Tienes que ayudarnos. Iván está en la cárcel. Estoy sola con el bebé. Vamos a perder el apartamento. Sabemos que te hicimos daño, pero si no es por nosotros, que sea por tu sobrino. La miré fijamente, memorizando cada detalle de su miseria. ¿Quieres mi ayuda después de todo lo que hiciste? Le dije. Sí, cometimos un error. Lo siento, Iván también. Haremos lo que sea si nos ayudas. Entonces saqué el teléfono y reproduje la grabación de todo lo que acababa de decirme. Perfecto, le dije. Lo enviaré a la fiscalía. Les encanta cuando los criminales muestran arrepentimiento. No acortará la condena de Iván,
pero bueno, algo es algo. Su expresión cambió del llanto a la furia en segundos. Maldito imbécil, arruinaste nuestras vidas. Ustedes las arruinaron solos cuando decidieron traicionarme. Lo único que hice fue asegurarme de que enfrentaran las consecuencias. Después de eso, mi madre volvió a llamarme, rogando que reconsiderara. Iván se equivocó, pero sigue siendo tu hermano, insistía. ¿Y ese bebé? Él es inocente. Le respondí con calma. A mí me importa la familia que se preocupa por mí. Y por cierto, ya creé un fondo universitario para el niño. Recibirá el dinero al cumplir 18, ni un día antes. Y ni tú ni Julieta podrán tocarlo. Ha pasado aproximadamente un año desde todo aquello. Iván salió a los 8 meses por buena conducta. Julieta lo dejó durante su tiempo en prisión por un médico adinerado que conoció. Mi madre sigue enviándome los cheques de alquiler, los cuales dono a organizaciones benéficas solo para fastidiarla. Vendí la empresa con una ganancia considerable, invertí la mayor parte y usé el resto para fundar mi propia compañía de desarrollo de software. Estoy comprometido con una mujer maravillosa que me respeta de verdad, y Laura viene a visitarnos un fin de semana al mes. A veces, Iván y Julieta aún intentan contactarme para pedirme dinero o perdón. Siempre les envío la misma respuesta, una captura de pantalla del mensaje que me enviaron hace 2 años. Nada más, un pequeño recordatorio de dónde comenzó todo. Muchos dirán que mi venganza fue excesiva, pero después de todo lo que intentaron hacerme, después de cómo quisieron destruirme, duermo tranquilo cada noche. A veces el karma necesita una mano, y me alegra haber estado ahí para ofrecérsela.